¿Sientes que te has alejado de la oración? ¿Sientes que Dios ya no te escucha? El invitado de ahora en Un Milagro por Día es el Padre Gabriel Flores. Él nos hablará acerca de la oración, de los procesos para la oración y de cómo a través de ella podemos fortalecer la fe. Y hemos llegado, gracias a Dios, a otro programa de Un Milagro por Día. Este día tenemos con nosotros al Padre Gabriel Flores, un invitado muy especial para mí y para mi esposo también. Y queremos darle la bienvenida, Padre. Bienvenido. Muchas gracias. Un gusto grande para mí estar aquí con ustedes, compartiendo esta experiencia y sobre todo compartiendo la vida cristiana, que es la condición de ser discípulos de Jesucristo. Así es. Muy bien. Bienvenido, Padre. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos trae un tema muy bonito que es la oración. El Padre está lleno de sabiduría para darles un poco explicarles un poco sobre lo que el Padre hace en el seminario. Él es el rector, Él es el que rige todo en el seminario, da clases a los sacerdotes que están iniciándose y pues nos trae un tema muy bonito sobre la oración, cómo oramos, cómo tenemos que orar los católicos en familia y también individualmente. Pero para comenzar, yo digo que antes, Padre, si nos puede hablar un poquito acerca de usted, acerca de qué es lo que hace en el seminario también. Porque nosotros sabemos, pero quizás nuestra audiencia no lo sabe. Bien, la diócesis de Santa Ana tiene 2 seminarios. El seminario Juan 23 asiste a la formación de los seminaristas en las líneas de filosofía y teología. Son los 2 grandes bloques de formación. Yo soy el rector de esa casa formativa. Hay un grupo de sacerdotes que vivimos allí y a nosotros se nos une una serie de profesores, también sacerdotes y algunos laicos, para el acompañamiento ordinario del seminario. Formación filosófica y formación teológica. Es una experiencia de discipulado, donde los jóvenes hacen el discernimiento vocacional y van descubriendo la llamada de Dios. Y la dicha más grande es que lleguen al día de su ordenación, ¿verdad? Donde consagran su vida al Señor para servir a los hermanos. Este es un poco mi servicio que hago por encargo diocesano. Vaya, bendito sea Dios, ¿verdad? Que pues le ha permitido esa bendición de estar con los jóvenes que están ya en el camino para el sacerdocio. Y pues tenemos la bendición también de tener al Padre aquí con nosotros que nos va a compartir este tema tan hermoso que es la oración. Nosotros queremos enfocar este podcast a la familia, pero yo pienso que una familia sin oración no somos nada, pues, porque la oración es lo que sostiene al ser humano con Dios y a la familia sobre todo, pues también es la roca. Correcto. Donde cimentamos pues nuestra fe en Dios. Cristo mismo nos dice: sin mí no pueden hacer nada, ¿no? Y necesitamos todos, pues, no solamente aprender de Jesús, de sus enseñanzas, sino que también necesitamos mirar a Jesús. Hay que mirar la vida de Jesús. Y ahora que nos va a tocar abordar el tema de la oración, todos sabemos que Jesús nos ha enseñado a orar con la oración del Padre Nuestro, pero también creo que conviene que ahora miremos las actitudes con las que Jesús ora. ¿Cuál es el modo de cómo Jesús habla con Dios su Padre? Porque eso estamos llamados a aprender a orar, pero también mejorando nuestras actitudes y disposiciones y que se configuren con el corazón orante de Jesucristo. A eso quisiera yo que apuntáramos también. Sí, usted nos comentaba sobre los pasos para la oración, que estuvimos en una prédica con usted súper linda, que nos decía los pasos para la oración y pues a nosotros nos llenó bastante pues esa prédica y quisiéramos que usted nos compartiera un poco acerca de los pasos para una buena ¿Cómo tenemos oración? que orar, Padre? ¿Cómo sería la manera? Creería que una referencia clave y clara para todo católico es recurrir al Catecismo de la Iglesia Católica. La 4ª parte habla de la llamada oración cristiana. Ahí el Catecismo nos enseña cómo orar. Y solamente hoy quisiera quizás que citáramos
un numeral del compendio del catecismo, donde están esas características o esas disposiciones que debe tener el cristiano orante, que habla con Dios, y cuál debe ser su actitud del corazón. Leo esta síntesis para que nos situemos en lo que usted nos ha pedido para esta noche. ¿Cómo nos enseña Jesús a orar? Jesús nos enseña a orar no solo con la oración del Padre Nuestro, sino también cuando Él mismo ora. Así, además del contenido, nos enseña las disposiciones requeridas por una verdadera oración. La pureza del corazón que busca el reino y perdona a los enemigos. La confianza audaz y filial que va más allá de lo que sentimos y comprendemos. La vigilancia que protege al discípulo de la tentación. En este punto creo que los discípulos vieron a Jesús que oraba muy frecuentemente. ¿Y qué miraban de Jesús? Miraban en el Maestro una intimidad con Dios. Y podríamos decirle que esa intimidad que él tenía cuando hablaba con Dios su Padre era atractiva. Y es por esto que las disposiciones son bien importantes, ¿no? Las disposiciones del corazón para que la oración cristiana se parezca a la oración de Jesús. Jesús iba a orar en soledad, en las horas de la noche, de la madrugada, casi siempre en lugares de monte, soledad. Se apartaba del tumulto de la gente, se apartaba de los discípulos. San Juan 17 nos presenta esa oración sacerdotal de Jesucristo, ¿no? También Jesús oraba en los momentos cuando iba a tomar decisiones importantes en su ministerio. Por lo tanto, momentos de oración de Jesús son varios en la Sagrada Escritura. Sí, habla de varios momentos que se apartaba, se iba a un monte, se llevaba tal vez solo a Juan, a Santiago y a Pedro, y ellos lo vieron en todo su esplendor, pues, en la transfiguración, y tanto así es que él les tenía tanta confianza a estos 3 discípulos que a uno, hace poco escuchaba que decían que a uno le dejó a su madre, a Juan, a Pedro le dejó su iglesia, y a Santiago le dejó su misión en España, y España a toda América. Es algo bien impresionante como Jesús no hizo nada al azar, todo lo hizo pensado y pues acorde a la voluntad del Padre y a lo que él ya sabía que iba a pasar. Sí, y Jesús en esa misión era orando, donde Jesús mantenía siempre ese corazón en sintonía con el proyecto de Dios. Y es tan interesante que el Maestro enseña cuando habla, pero también enseña cuando vive. Y eso estamos llamados. Y por esto creería que en estas notas de la oración que nos sintetiza este compendio del Catecismo, nos habla de la rectitud de corazón, ¿verdad? Cuando vamos a orar, en primer lugar es importante un corazón recto, un corazón limpio. Y el mismo Jesús dice, ¿no?, que los limpios de corazón verán a Dios. Un corazón limpio, un corazón puro, ¿no? En otro momento dice Jesús, si estás pleiteado con tu hermano trayendo una ofrenda al altar, no la traigas, ¿no? Vete primero a reconciliarte con tu hermano y luego trae la ofrenda, ¿no? De modo que cuando oramos, es importante tener un corazón limpio, un corazón recto, un corazón sin esclavitudes que a veces los hombres podemos tener, ¿verdad? Resentimientos, envidias, enemistades, pleitos y a veces sufrimientos interiores que nos cargan y que nos impiden amar a Dios y orar con un corazón liberado. Tal vez dificulta la oración, pero en caso alguien necesite orar, pero digamos está atravesando por una situación de pecado que quiere y no quiere dejar, pero quiere acercarse a Dios por medio de la oración, digamos. Sí. Me imagino que pudiera, o sea, el Señor es misericordioso, pues también le parece agradable, digamos, esa oración o
Sí. Es más conveniente que él deje el pecado y se acerque. Eso es bien interesante porque la sed de Dios existe en todo corazón humano. Incluso cuando está el hombre extraviado por el pecado, siempre en su corazón existe esa sed de plenitud. Nadie está a gusto en la oscuridad, nadie está a gusto en el pecado. Al contrario, siempre hay ecos en el alma que le hacen sentir, no estás en el camino donde Dios te quiere. Y una experiencia y un testimonio fehaciente de esto es San Agustín, ¿verdad? San Agustín es el buscador de Dios. San Agustín, él buscaba la verdad y por esto él incluso recurrió a sectas y estaba atrapado por una situación de pecado, ¿no? Y hasta que encontró la palabra de Dios, en la palabra de Dios encontró él la luz para su alma y que Cristo podía liberarle de la esclavitud, concretamente escuchando unos sermones, ¿verdad? En la catedral de Milán, San Ambrosio. Entonces, qué interesante es que podamos no estancarnos, no quedarnos en la oscuridad, sino que escuchar la voz de Dios que nos quiere rescatar. Y para esto es preciso clamar. Es preciso clamar. Y esa voz del corazón, sacarla. Hay que buscar la luz. ¿Y cómo se busca la luz? La luz se busca en la palabra. En la palabra. Hay que ir a la palabra. Y la palabra nos toca el corazón. Y la palabra de Dios nos va iluminando. Y nos va sacando por el camino de la plenitud y de la gracia. Hay que escuchar esa voz de Dios. Pero entonces sí, una persona que no está, digamos, en gracia, sí se puede acercar, digamos, a la oración, aunque no tenga la pureza del corazón. Sí, un corazón quebrantado y humillado, el Señor no lo desprecia, ¿verdad? Lo que el Señor siempre espera es el corazón que sea sincero, ¿verdad? Que busque de verdad. Encontramos aquel pasaje del Evangelio cuando están orando en el templo el fariseo y el publicano, los dos pecadores, ¿verdad? Y el fariseo que fue al templo, ¿no? A jactarse de sí mismo, un hombre soberbio, un hombre con un amor propio tremendo, ¿verdad? En cambio el publicano estaba al final del templo con la cabeza agachada y él pues solamente decía, Señor, apiádate de mí que soy un pecador. Apiádate de mí que soy un pecador. De modo que la oración debe partir del reconocimiento de mi propio pecado. El que va a hablar con Dios con un corazón recto, Dios escucha ese corazón contrito, que va buscando la misericordia. De modo que el que está en una situación de pecado, que escuche esa llamada en su alma de Dios, en su conciencia, y que vaya y que busque ese diálogo con Dios humillado. Y Dios lo va a mover a la conversión radical. Sí, fíjese, padre, que a mí me surge una duda. Digamos, en la Biblia dice, pidan y se les dará, ¿verdad? Sí. Y pues nosotros hemos visto muchos casos, o a veces nos ha sucedido, que cuando nosotros pedimos y pedimos algo, a veces no se nos da. Sí. Puede ser porque no era la voluntad de Dios que eso fuera para nosotros, que se curara tal vez una enfermedad. No sé, pueden haber muchos casos. ¿En qué momento uno puede discernir y decir, esto no era lo que Dios quiere y ya no voy a seguir en esta oración, sino que voy a pedir algo diferente? No rendirse, sino que siempre comunicarse con nuestro Padre Dios y de qué manera podemos discernir cuál sería la voluntad de Dios. Bueno, hay que saber que los designios de Dios son inescrutables, ¿verdad? Es el punto de partida, que los planes de Dios son siempre misteriosos. Y por eso mismo Jesús dice que no saben orar como les conviene, ¿va? Y también los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ¿va? De ahí la importancia de, cuando oramos, partir de ese dato, ¿va? Que queremos ante todo que se cumpla, que se haga la santa voluntad de Dios. Y el mismo Jesús, cuando oró, momentos previos de la cruz, del Calvario, de su sufrimiento, cuando oró, le pidió al Padre, Padre,
Si es posible, aparte de mí este cáliz, ¿no? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Al final tenemos todos que también replicar esa oración de Jesús en medio de nuestras propias historias, a veces de sufrimientos, y decirle a Dios: Señor, sabes mi necesidad, pero queremos que se haga tu voluntad. Porque la dicha más grande para nosotros que es hacer lo que Dios quiere, y que nuestra vida sea una glorificación de Dios aún en medio de los sufrimientos, y que con nuestros sufrimientos podamos unirnos a la cruz de Cristo. Y estos sufrimientos unidos a Cristo tienen valor redentor, tienen valor de conversión. Los frutos no los conocemos, pero Dios sí los conoce. El bien que se hace con la cruz llevada con amor y abrazada con amor, esos frutos, ¿quién los conoce? Solo Dios, solo Dios. Pero también Jesús nos invita a orar con perseverancia. Sí. Oren sin desfallecer, ¿no? Es el segundo paso, ¿verdad, Padre? Sí, es uno de los pasos de este camino de la oración. Orar sin desfallecer. Dice, porque el espíritu es animoso y la carne es débil. Por lo tanto, la oración vigilante es la oración que preserva al cristiano en el seguimiento de Cristo. El que ora se mantiene en pie. El que ora camina. En cambio, el que no ora cae en la tibieza y después en la desidia. Y una vez caemos en la desidia, ya orar es un tema que no nos atrae. Vale, entonces hemos mencionado la pureza de corazón. Sí. Y ahora Ahorita estamos en la perseverancia en la oración. Ante la pregunta del hermano Armando, pues, ¿cómo hay que orar? Esa perseverancia en la súplica, ¿verdad? Yo creería que esa oración perseverante tiene que estar confiada, por supuesto, en el poder de Dios. Dios lo puede todo. Y si es tu misericordia, Señor, hazlo. Si es tu voluntad, esto es lo que te suplico para mí, para esta persona en este momento de necesidad. ¿Y cómo hay que orar? Jesús dice que hay que orar insistentemente, ¿verdad? Y está aquella parábola, la parábola del amigo inoportuno, ¿se acuerdan, no? Sí. Está la parábola también del juez inicuo. Y está también aquel lamento de Jesús que en su tierra Nazaret no hizo muchos milagros porque le faltaba fe. Por lo tanto, estos testigos de Jesús, los de Nazaret, los de su pueblo, iban a Jesús con curiosidad, pero no iban a Él con fe, ni mucho menos le pidieron, y Él estando tan cerca de ellos, ¿no? Entonces la oración debe ser perseverante y con fe y con confianza en que en que Dios es bueno y quiere darnos siempre lo mejor. Y eso mejor no necesariamente lo que yo pienso que es lo mejor. ¿Sí? El ejemplo que se pone para esto es bien gráfico, ¿no? El adolescente le puede pedir a su papá: papá, cómprame un carro. Pero tal vez el papá dice: no conviene un vehículo porque está muy jovencito. Y puede ser que encuentre la ruina en un accidente fatal, ¿no? Sí. Mejor espero que crezca, que madure más, que sea más prudente, ¿no? Sí. Dios sabe darnos como un buen padre, como un padre perfecto, lo que vamos necesitando. Sí. Pero también puede hacer que no lo quiera dar en el momento, sino que correcto, puede hacer que tenemos que seguir insistiendo en la oración y pues sí, va a llegar un momento en que tal vez sí lo va a querer. Va a ser la voluntad de Él, pues. Sí, es decir, en la vida espiritual nosotros oramos y le pedimos a Dios las gracias y dones que nos hacen falta, ¿verdad? Y el momento solo Dios lo conoce. En el fondo se trata de pedir con confianza, perseverantemente y, como decimos, dejando que Dios obre cuando Él quiera. Cuando Él quiera. Decirle: bueno, Señor, esto es lo que yo quiero, pero que sea lo que tú quieras, ¿verdad? El momento solo tú lo conoces. Y si veo que no hay respuesta a corto plazo, Señor, voy a entender que ahorita no es esta una prioridad para mi vida, ni es tu voluntad. Son los silencios de Dios, ¿verdad? Que dicen, o sea, cuando Dios hace silencio, a veces uno cree que Dios está en silencio, pero en realidad es cuando quizás está hablando en el silencio. Hablando. Correcto, está hablando en el silencio, no es lo que ahorita te conviene, ¿no? Hay cosas más importantes en tu vida, ¿va? Por ejemplo, hay casos donde una persona puede orar por la curación de un ser querido que está muy grave y que está a punto de morir, pero lo que querrá Dios es que quizá
la familia se acerca al paciente, lo asistan, le amen, le cuiden, y que esa cercanía sea una cercanía donde el amor aflore, donde los tratos sean verdaderamente movidos por el amor. Quizás ese sea el mayor milagro. O el otro milagro sea que el que está llevando la cruz, con esa cruz se purifique y se vaya para el cielo, purificado en su cruz y asistido por los sacramentos. ¿Y el mayor milagro en qué consistirá? No en curarse, sino que en irse al cielo. ¡Qué maravilla!, ¿no? Sí. Por esa razón, la cruz no es condena, la cruz es oportunidad que Dios nos ofrece en el camino. Y se trata de entender, de captar lo que Dios está haciendo con nosotros. Yo escuchaba hace poco que decían que el sufrimiento es como inherente al ser humano. Es lo que sí podemos pues controlar. Bueno, nosotros no podemos controlar nada, pero Dios sí puede hacerlo todo. Pero que el sufrimiento es como dormir, pues necesitamos dormir, y así el sufrimiento también es necesario para el ser humano, para fortalecer la fe, para acercarse a Dios, porque siempre, como usted decía, tenemos como un anhelo de Dios, porque Dios nos ha dejado en nuestro corazón un anhelo de Él. Y entonces como que esos momentos Dios los utiliza para que nos acerquemos a Él en medio del sufrimiento, y que como que en los desiertos como que Él habla más, Él se acerca más, Él está ahí más presente. Y pues en mi caso personal, yo sí creo que Dios en los desiertos me ha hablado, en esos momentos de prueba, en los que yo siento que no puedo, pero ahí es donde más he sentido la presencia de Dios. Y al salir de esa prueba, he salido con una fe más fortalecida, más renovada, pues digo yo. Siento que son como las pequeñas pruebas que Dios va poniendo para acercarnos a Él. No renegar del sufrimiento, sino aceptarlo como una forma en la que Dios quiere acercarse a nosotros también. Exacto, o sea, el sufrimiento es inherente a la condición humana, ¿va? Tarde o temprano, pues todos vamos a pasar por momentos, a veces de mucho sufrimiento, ¿va? Al punto que tenemos que morir incluso, ¿verdad? Porque estamos de paso, encaminados hacia el cielo. Y los sufrimientos que vienen a ser parte congénita de la condición criatural herida por el pecado, y el sufrimiento se convierte, desde que Cristo sufrió por nosotros en la cruz, en un sufrimiento para nosotros de purificación. ¿De qué nos purifica el sufrimiento? A veces de la autosuficiencia, ¿va? A veces de la vanidad, a veces la sensación de que yo lo puedo todo, ¿va? O que no necesito de nadie. Y eso es una de las crisis espirituales más grandes, ¿no? La autosuficiencia, el amor propio agigantado, ¿va? Y que yo me basto a mí mismo, ¿no? Pero cuando entramos a esas situaciones de precariedad, uno dice, realmente No somos nada. Incluso todo el dinero del mundo no resuelve las precariedades de la contingencia humana, ¿va? Entonces el sufrimiento es como entrar en la conciencia de lo que realmente somos. Sí, y tocaba ese tema del sufrimiento, Padre, porque muchas personas en medio del sufrimiento no oran, o sea, no todos, ¿verdad? O sea, sí, pero sí me ha pasado que yo en el sufrimiento a veces digo yo, Señor, ¿por qué? O sea, o a veces ni oro, pues, pero hay personas que sí, en medio del sufrimiento sienten que Dios los ha abandonado, pero no es así, ¿verdad? Pues... Sí, en este punto yo creería que también hay personas que como que si tuviésemos a un Dios que nos quiere ver sufriendo. Dios me ha mandado esta cruz. No, es que el sufrimiento es parte de la condición humana, ¿no? Sí. Como decimos, a cada chumpo le llegará a su 31, algo así, ¿verdad? Su sufrimiento, a todos nos va a ir llegando en la vida, ¿no? Y no es que no vayamos a sufrir. Pero Dios no es que nos quiera tener sufriendo y crucificados en esta tierra. Sí. Es que el sufrimiento es connatural a nuestra condición. Sí, siempre vamos a sufrir. Eso me recuerda a mí algo que nos pasó y fue así. Estábamos en eso de que yo puedo resolver todo y de repente pues nos pasó una crisis que a usted se le hemos comentado y fuimos a rendirnos al Santísimo y tuvimos una tarde que de verdad ahí dejamos todo.
Sí. Dejamos todas nuestras penas ante el Santísimo y pues como un milagro al día siguiente todo se fue resolviendo. Gracias a Dios que intervino, ¿verdad? Sí. Y pues esa oración fue bien especial porque fue como ir a llorar enfrente del Santísimo y dejarle todas las penas. Fue una oración bien bonita, fuimos los dos en la iglesia aquí en Santa Ana, en la Valvanera. Y pues existe ese tipo de oración, ¿verdad? Donde uno solo Sí. contempla quizás al Santísimo Sacramento y deja todo, ¿verdad? Nos encontramos con muros que no podemos superar solos. Sí. Y ahí es donde uno entra en la conciencia que estoy en este bache, solo no puedo. Pero necesito de una fuerza más grande, que es la fuerza de Dios. Y por esto Jesús es el aliado de nuestra vida. Jesús es el aliado de todo hombre, ¿verdad? Lo malo que sería que en un momento de crisis uno se ponga a blasfemar, ¿va? Y se ponga uno a renegar de la vida y caiga en actitudes desesperadas. No, al contrario, los cristianos que tenemos a Jesús. Y Jesús es misericordioso y Dios tiene poder. Dios tiene poder. Sí. Y yo, ya que usted aludió a un tema ya personal de su matrimonio, pues aquí nos tiene Dios. Aquí nos tiene. Si no hubiesen pasado por esa prueba, quizás no estuviéramos aquí. No estuviéramos aquí. ¿Qué quería Dios quizás en ese momento? Bueno, hacer de ustedes unos apóstoles ahora en este escenario y a través de esta plataforma. Dios sabe escribir recto en medio de esas situaciones que son oscuras, como cosas torcidas, ¿verdad? Y Dios los tiene aquí, dando testimonio de que de la mano de Dios, donde el Señor les dijo, aquí estoy yo soy el que voy a estar con ustedes y tengo para ustedes misericordia y también gracias que les voy a derramar, ¿no? Así es. La clave es no soltarse de Dios. Siempre La está clave es confiar en Dios, confiando. con esa confianza filial en Dios. Dios es nuestro Padre. Y yo creería que vale la pena recordarle que así como viste los líos del campo, ¿verdad? Y come los pajaritos, pues ¿cómo no nos va a tratar Dios a nosotros? Nunca nos va a abandonar. Dice el Salmo, yo nunca he visto a un justo mendigando el pan. Dios es bueno, Dios es bueno. Y cuando desesperamos es como que si perdiéramos de vista que Dios es bueno y que Dios es Dios. Y que está con nosotros y quiere hacer con nosotros un camino con nosotros. Pero quiere que caminemos confiando en su providencia y que vayamos, como decimos, al paso de Dios. Poco a poco, poco a poco. Ese sería como el tercer paso, ¿verdad? La confianza en Dios también. Hablamos de pureza del corazón, perseverancia en la oración y confianza. Y confianza en Dios. Bien bonito lo que dice el mismo Jesús, ¿verdad? Todo lo que pidan a mi Padre, pídanlo como si ya lo hubiesen recibido y lo recibirán. Y lo recibirán. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Al que busca encuentra, al que llama se le abre. Sí. Partamos siempre en la oración, en los momentos malos, en los momentos duros, de esa conciencia, de esa certeza de la fe. Es una gran promesa, ¿verdad? Y por esto quizás retrotrayéndonos al momento anterior, en su pueblo no tuvieron fe, no tuvieron fe. Y por eso dice, hizo pocos milagros. Pero muchas veces la duda también entra, por ejemplo en Pedro, cuando vio que Jesús venía caminando sobre las aguas, él le dijo, Señor, si eres tú, mándame ir a ti. Y él empezó a caminar, pero al ver la tormenta y el agua, sintió miedo. Pero aún así, esa parte en la que Pedro le dice a Jesús, ayúdame. Y él le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero ahí el Señor, incluso en nuestras dudas, también nos levanta y nos saca del agua, pues nos saca de nuestras dudas. Y Él obra incluso ahí cuando estamos dudando. O sea, que también la oración puede ser con fe, pero aunque no sea con fe, pero es lo que Dios quiere para nosotros, se hace también, ¿verdad, Padre? Creería que la lección está por ese camino, va. No dudes. Si aquí estoy yo cerquita de ti, Pedro, o sea,
Y yo te he dicho que camines sobre las aguas y comenzaste a caminar, pero no caigas en la tentación del miedo. No tengas miedo. Siempre mantén la mirada en Jesús. Fijo los ojos en Él. No tengas miedo, porque el miedo nos detiene, el miedo nos estanca. El miedo es como que si dejáramos de mirar a Jesús. No tengas miedo, siga mirando a Jesús. Síguelo mirando. No tengas miedo. Y la gran lección también de Pedro es que lo clamó. Cuando percibió que se estaba hundiendo por sus miedos, lo clamó. Sálvame que perezco, ¿no? Sí. Es decir, tuvo la humildad de decir, te he dejado de mirar, he dejado de tener esa confianza en ti y me estoy hundiendo. Sálvame, sálvame, ¿no? Y Jesús lo rescata, tendiéndole la mano. Esa es un poco la experiencia que vivimos, pero Jesús nos quiere decir, no tengas miedo, no tengas miedo. Yo estoy de tu lado, estoy de tu parte. No tengas miedo. El miedo es diabólico, se dice, porque el miedo nos hace parte de la mirada del poder y la misericordia de Dios. No tengas miedo. Qué bonito. Sí, fíjese, padre, que también me queda como una duda, ¿verdad? Porque cuando estamos frente al Santísimo, a veces ponemos nuestras cargas y se las dejamos, sí, y empezamos a tener ideas, sí, empezamos a tener como, puedo solucionar esto de esta manera, sí. ¿Cómo podemos discernir si esas ideas son exactamente las que Dios está poniendo en nuestra cabeza y que nos van a ayudar a resolver ciertos problemas o que nos van a ayudar a llevar una carga, digamos, de una manera más liviana por medio de ideas que Él nos pone en nuestros pensamientos? Yo pensaría que cuando oramos y le pedimos al Señor luces y también discernimiento para cómo enfrentar nuestros momentos malos, muchas veces es necesario como serenarnos y saber escuchar a Dios. Y a veces quizás nos pueden venir una serie de ideas, luces, pero es importante discernir, sí, discernir. ¿Y qué sería discernir, no? Será que esto es viable y esto que voy a tomar como camino de solución está a mi alcance y me da paz. Uh-huh. Porque muchas veces pueden venir soluciones que no están a nuestro alcance. Hay soluciones que no están a nuestro alcance, una deuda, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo saldrá de una deuda grande? Y dice, emprende esto, pero si no tengo cómo emprender esto, si aparte tengo una deuda, ¿no? Pues eso no es viable, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Ya no siento paz. No siento paz. Uh-huh. Es necesario reposar aquello que hemos intuido, que hemos visto, que hemos percibido como sugerencias en la oración y discernir. Y lo bonito en la iglesia sobre este punto, lo comento de paso, es que siempre es bueno dejarse acompañar por una persona especial. Le llamamos un director espiritual. Porque hay cosas que hace falta que también el otro, que también es asistido por el Espíritu Santo, pueda conocer mi problema y pueda él orientarme. El director espiritual, cuando hay dificultades graves o grandes o gordas, él tiene una presencia muy importante. Nos hace ver las cosas como director espiritual. Y nos orienta, y nos hace ver las cosas a veces de otra manera, con cabeza más fría. Y casi siempre acertando en lo que tenemos que hacer. Excelente. Muchas cosas de la oración, yo creería que cuando son complejas, hay que pasarlas por la dirección espiritual. Okay. Un consejo que podría ofrecer para matrimonios, para jóvenes, para los que están discerniendo su vocación, cuando estamos en un problema, cuando estamos en una situación de crisis, ¿no? Hay que ir al director espiritual, porque un ciego no puede guiar a otro ciego, pero una persona con luz puede guiar a alguien que esté en un momento malo. Y en la iglesia es un instrumento valiosísimo del Espíritu Santo, donde Él actúa a través de instrumentos para decirnos por dónde tenemos que caminar. Porque somos hermanos. ¿Dónde está tu hermano? Tu hermano es el que está en necesidad y este que es mi hermano es mi director espiritual. Sí, qué bonito, Padre. Sí, la verdad que es una invitación, ¿verdad? Para todos los que estaban dudando si conseguir un director espiritual, si acercarse a un sacerdote, pues ahí está.
para que se acerquen a la iglesia. Yo creo que un sacerdote nunca le va a decir que no a un hijo, pues porque llegan con necesidad, llegan como, pues sí, buscando a Dios y uno donde va, bueno, nosotros a la iglesia Sí. es donde recurrimos, donde Hay que vamos. entender que siempre los sacerdotes están bien ocupados. Sí, también. Bueno, pero se puede. Pero sí, la manera en que alguien que nos esté viendo quiera acceder a una guía espiritual, una dirección espiritual, es acudir a su parroquia, me imagino, a las personas, a los sacerdotes encargados que tienen la parroquia, o también buscar, puede ser en otra parroquia también, ¿verdad, padre? Sí, es bueno saber elegir un sacerdote que sea un poco, que me pueda entender, que tenga paciencia también, capacidad de escucha y que haya una cierta relación de padre-hijo, relación pastor-oveja, que se genere ese vínculo, porque el director espiritual al final termina como llevando a un alma por el camino. Y eso requiere un nivel de acompañamiento, de conocimiento y también un amor pastoral por esa oveja o por ese matrimonio o por ese joven. Sí, muy interesante, padre. Y ya solo para ir terminando, yo quería preguntarle si alguien que nos está viendo ha dejado de orar y no sabe cómo acercarse nuevamente a Dios, ¿qué le recomendaría a usted? La oración no es una de las tareas más difíciles que existen, ¿verdad? La oración es hablar con aquel que me ama infinitamente. Y hablar con aquel que me ama es la tarea más bonita, ¿verdad? Y es orar, es hablar con aquel que me ama, que siempre está de mi lado, que me escucha, que me va a entender y me va a levantar, y me va a levantar. Por lo tanto, cuando oramos, ¿de qué hablamos? De nosotros a Él, y dejamos que Él nos hable a nosotros. Y por eso es bien bonito lo que dice Jesús, ¿verdad? Entra a tu cuarto, cierra la puerta y habla con tu Padre que ve en lo escondido te escuchará, ¿no? O sea, Jesús nos invita a que busquemos esos espacios no necesariamente en un templo, sino que los espacios que en la casa sean adecuados para hablar con Dios en lo secreto. Y Dios nos escucha, ¿no? Una buena manera es, por ejemplo, el Evangelio diario. Leerlo. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué me dice Jesús? Escuchar, callar, para escuchar lo que Jesús me está diciendo. ¿Qué me está diciendo Jesús? ¿Cómo me está hablando Jesús en este Evangelio? ¿Qué quiere Jesús decirme ahora? Y después plantearse unos propósitos. Y eso todos los días, hará de la vida una vida iluminada por la palabra, una vida convertida con el espíritu del Evangelio. Acercarse a través de la palabra de Dios, entonces. Yo sugeriría eso. Sí. ¿Y cuánto tiempo? Pues no hace falta media hora, no hace falta mucho tiempo, 15 minutos, 10, 15 minutos de ese momento de ¿qué? De silencio, escuchar a Dios y hablar con Dios. Y eso de modo habitual va dejando una huella en el alma maravillosa, donde el alma se va sintiendo más en sintonía con Dios, más en sintonía, y le llevará a amarle más y a buscarle, como al amigo cercano, al amigo que necesito. Por ahí diría yo. Excelente, padre. Ya una pregunta, tal vez la última es un poco más personal. ¿Usted ha sentido o tiene alguna oración donde usted recuerda que le cambió la vida totalmente o que hizo algo en su, digamos, en su vocación o le generó algún milagro, por decirlo? ¿Alguna oración que recuerde? Lo que en mi vida ha estado como muy presente y que me ha venido marcando es esa oración del seminario, esa oración de todos los días, mañana y tarde, ante el Santísimo. Desde esta conciencia, estoy ante Jesús. Y yo creería que ese diálogo periódico, ese diálogo cotidiano, ha venido marcando mi vida. En algún momento al comienzo del seminario entré como con muchas dudas al seminario. Fueron 2 meses, 1 mes y medio, 2 meses de esas luchas, ¿verdad?
¿Será este mi camino? ¿Será que debo de abandonar el camino? Y esa oración ante el Santísimo para mí fue clave. ¿Qué fue lo que hice? A los horarios propios del seminario yo le añadí un tiempo extra por las tardes para orar. Pero fue tan maravilloso que sentí que mi corazón se fue planificando. Y comencé a percibir que este era mi camino. Este era mi camino. Que aquí tenía que caminar ya sin dudas, sin soltarme de la mano de Jesús. Y la clave, ¿dónde la pongo, no? En esa oración con Jesús sacramentado. Yo estoy aquí como un buscador y Él está aquí como mi maestro. Él sabrá decirme lo que Él quiere para mi vida. ¿Y cómo lo entendí? Como esa paz interior, esa seguridad y esa plenitud que experimentaba en mi formación en el seminario, ¿no? Desde entonces creería que he tenido dudas, no he tenido dudas de que este sea el camino en el que Dios me quería, y me siento pues gozoso y siempre cuidando este camino vocacional de la entrega al Señor. Oración ante el Santísimo. Sí, gracias Padre por compartirnos. Y yo tengo una última pregunta que él no quería, pero yo sí se la voy a hacer. Bueno. ¿Cuál es su santo preferido? Mi santo preferido. Fíjese que entre mis santos preferidos, que iluminó un poco mi carisma quizá vocacional, es un joven italiano que tuvo un camino de sufrimiento. No está en los altares, no está en el canon de los santos, pero para mí es una referencia. Se llama Angiolino. Yo cuando estaba así, leí ese libro de Angiolino, un niño de mucha fe. Es como el símil del santo de ahora, Carlo Acutis. Un poco el símil de ese de los años 60, 70, por ahí. Para mí fue una inspiración de un joven que amó mucho a Jesús, amó mucho a María y amó mucho la Eucaristía. Angiolino de Brescia, de Italia. Esta lectura para mí fue como una gran iluminación. Él lo tengo como no está en los altares, no lo sé. Yo murió joven por una enfermedad grave, pero yo creería que es un santo. Él me inspiró mucho, porque era un joven alegre, era un joven piadoso, era un joven que contagiaba con la vida, era un joven que en la cruz de su enfermedad estaba contagiando alegría. Yo cuando estaba de 13 años dije, yo quisiera ser así, que Dios me ayude a ser así. Y eso es en los santos en la vida de uno, ¿verdad? Como le inspira algo. Sí. Pero la gracia de Dios también llega que quizá También. uno en parte replica un poco ese camino que el otro hizo. También. Y un versículo bíblico que a usted le guste, que Tu gracia me basta. La gracia de Dios. Y lo mismo que dice Jesús, sin mí nil potes facere, sin mí no puedes hacer nada. La gracia de Dios. Si estamos caídos, la gracia de Dios. Si estamos gozosos, por gracia de Dios. La gracia de Dios. Qué bonito. Excelente. Somos mendigos de la gracia de Dios. Hay que clamarla siempre. Darnos la gracia que necesitamos. Dando la luz que nuestra vida necesita. Enséñanos con tu gracia cuál es el camino. ¿Qué quieres que viva ahora? Danos tu luz para llevar la cruz. Tu gracia para llevar este sufrimiento. Dame la gracia para ser buen sacerdote. Dame la gracia para siempre confortar y consolar. Dame la gracia para decir sí a quien me busca. Dame la gracia para decirte que sí siempre a ti. Tu gracia me basta. Qué bonito, Padre. Y un último mensaje así para los que nos están viendo, para que se acerquen a la oración, para los que pues quieran acercarse a Dios. Un último mensaje ya para cerrar el tema de la oración. Bueno, todos somos discípulos de Jesús. Esa es nuestra condición maravillosa, que somos discípulos de Jesús. Lo miramos, lo escuchamos y queremos parecernos a Él. Y Él nos quiere a todos introducir a un camino maravilloso, el camino de la vida sobrenatural, es decir, el camino de la comunión con Dios. Y somos familia de Dios. Y por lo tanto, ¿por qué no? ¿Por qué no
hacer entrar en nuestro corazón a Dios y que nuestro corazón esté también en Dios, nuestra vida esté en Dios. Desde esa óptica vamos a disponernos a hacernos amigos de Dios. ¿A través de qué? De esa oración personal, cotidiana, con confianza y por supuesto como hijos. Y María Santísima tiene que ser una gran aliada a través del rezo del Santo Rosario. Muy bien. Sí, muchas gracias, Padre, por habernos acompañado por este tema tan hermoso que yo sé que va a llegar a las personas que estén necesitando escucharlo. Y pues sí, gracias. Y queda invitado, Padre, para otra vez que nos quiera acompañar aquí desde su casa. Otros temas, si les gustó, denle like, compártanlo para tener más temas con el Padre, con otras, tal vez parejas o psicólogos, sacerdotes. Muy bien. Le agradecemos mucho Con por todo estar con gusto. nosotros y Con todo muy gusto. pronto, ojalá lo podamos tener de nuevo. Adelante, que Dios bendiga este proyecto. Gracias, Padre. Muchas gracias. Ok.